Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 8 minutos para quienes nos están viendo en vivo y en directo a través de todas las plataformas y redes sociales del Mostrador. Ya lo decía Mirna, en el bloque anterior vamos a seguir analizando todas las aristas de la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, para saber qué es lo que se viene en sus últimos meses de gobierno, también el impacto del anuncio de algunas medidas como el tema de Punta Peuco, las señales hacia su sector, cómo lo recibió la oposición y mucho más, junto a los panelistas que me acompañan como cada día lunes para empezar la semana. Ya los pasamos a ver en pantalla, al experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Hola, Marcos. ¿Todo bien por acá? Hola, hola, y saludamos también al director Hola, del hola. Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, Frank, Cristian. Oye, Hola, hola. me imagino que los dos, tal como yo estuve mirando la cuenta pública, analizándolo todo el día de ayer, un domingo muy político por lo demás, a propósito también de las reacciones. A ver, ¿por dónde partir? Mira, analicemos primero el contexto de lo que fue el inicio y el cierre del discurso presidencial, donde comenzó haciendo una especie de mea culpa en relación a cómo había arrancado el gobierno y la expectativa en el 2022. También señalando de que eso no significó, el ajuste de las expectativas no significó claudicar frente a los principios que el gobierno trajo cuando comenzó hace algunos años atrás. Hizo un llamado a la unidad al progresismo, con mucho énfasis al principio, y al final cerró diciendo que no daba lo mismo un gobierno que otro, porque si es que hubiese sido otro gobierno, todos los avances que se materializaron no hubiesen sucedido. Lo planteo como aristas iniciales respecto a este ambiente progresista que le quiso dar el presidente a su última cuenta pública. ¿Cómo lo analizaron ustedes desde ahí y qué impacto tendría para su sector en el contexto de las primarias presidenciales y también para su futuro, ¿no? Cómo se proyecta su figura como un activo del progresismo? Yo lo nombro hoy día en una nota a propósito de lo que me mencionaron algunos parlamentarios ayer en el reporteo posterior, ¿no? Con las impresiones que se quedaron. Cristian. A ver, yo que sufro de déficit atencional, me fue re difícil aguantar 2 horas y media sentado viendo la pantalla, como 7 metros de distancia aún, más lejos todavía, así que me costó, pero y además uno entra por altibajo, estas performances teatrales tan largas como evento que es la cuenta pública, porque es un evento, Sí. es un evento comunicacional muy importante, me complica, me cuesta concentrarme en verdad, y además me complica una segunda cosa que los que trabajamos en comunicaciones entendemos muy bien. Siempre uno se pregunta en una cuenta pública, en un spot político, en un comercial de televisión, ¿a quién le está hablando? Ese spot, esa película, esa narrativa. Y cuesta porque en una cuenta pública un presidente le habla a muchos, le habla a su sector, le habla a la oposición, le habla también al país en general. Y también un cuarto punto en un esquema en un momento electoral también, de primaria y después de presidencial definitiva ya, y parlamentaria. También hay un sesgo ahí de mayor agresividad por parte de un presidente o presidenta, porque tiene que aprovechar esa instancia para apoyar su coalición de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil que una cuenta pública sea exitosa. A eso voy en el fondo. Porque como dice el dicho popular, que mucho abarca, poco aprieta, y en las cuentas públicas esencialmente lo que pasa es que a posteriori de la cuenta pública, más que en paralelo, a posteriori, las distintas ideologías, las distintas posiciones políticas o coaliciones políticas van reenvasando el mensaje, lo reenvasan y lo van dirigiendo un poco como un producto terminado, para que se entienda bien la idea, se lo van dirigiendo a sus distintos públicos, llámese electores, llámese coalición de gobierno, llámese oposición, y lo mismo hace la oposición de turno. Desde ese punto de vista es un acto comunicacional complejo.
complejo de sacarle provecho, en particular normalmente para el progresismo, que es muy débil en todo el manejo de las herramientas comunicacionales que entrega el mundo digital. Me refiero básicamente al algoritmo, y la infoxicación. La infoxicación es un manejo comunicacional que lo hace mucho mejor la derecha, usualmente. Entonces, en ese contexto, creo que el presidente le habló a mucho público. Es un año electoral y se notó. Sí creo que fue una cuenta pública bien, en la línea de Boric, que siempre ha sido una persona más bien positiva, en un esquema de mucha violencia política, de mucha polarización. Creo que tranquilizó la cosa. Hubo un show bastante ridículo por parte ¿cómo se llama?, de Kaiser, en algún momento que se retira, en el Sí. momento del aborto, se retira, a diferencia de Chomalí, que permanece. Eso habla de madurez política, de saber hacer las cosas bien. Y también me llamó la atención, no sé si a ustedes les llamó la atención, además ese acto de incivilidad y estupidez que solamente atenta contra la política, porque la gente ve esas cosas, y la gente esas cosas no le gustan. La gente en Chile es bastante formal en esos aspectos republicanos. No sé también a ustedes si les pasó, a mí me pasó mucho eso, es que encontré que todos los tiros de cámara estaban muy cerrados al presidente. Y a mí me hubiera encantado que hubiera un movimiento a cámara un poquito más amplio, para mostrar, porque a veces lo mostraban, grupos de personas, de diputados honorables, políticos, que estaban felices conversando, se paraban, entraban, salían, y todo eso te va dando un contexto que atenta contra la política finalmente. O sea, te muestra que hay grupos políticos, estoy hablando directamente de republicanos, que los que hacían ese show, le van restando calidad, le van restando credibilidad frente a la opinión pública. Eso no es bueno, no es bueno para la política, le causa gran daño. En ese contexto de que estamos hablando de una cuenta pública, un acto republicano bastante antiguo ya, de mucha tradición, y que es relevante, particularmente para un gobierno que está dejando el poder. Ahora, y por último, yo encuentro re bueno la columna que escribiste, me imagino, a altas horas de la noche, Fran, con tu compañero. No tienes para qué decírmelo, yo me lo imagino. El activo del progresismo. Efectivamente, Boric es un activo, lo dijimos la semana pasada, el lunes. Dijimos, y yo lo dije particularmente, que esperaba del presidente una mirada de futuro respecto de qué es la izquierda, y no lo vi. Yo vi, claro, habló del aborto, efectivamente, esa es una mirada. Habló de Punta Peuco también, el tema de derechos humanos, es una mirada de la izquierda. Ujú. Pero el fin de semana leía un artículo de un profesor de ciencias políticas de Harvard, no recuerdo el nombre, y que lo he leído muchas veces, ya no es una reiteración casi ya psicótica, en la cual este profesor decía, bueno, el gran problema de la izquierda es que no tiene un proyecto. El tipo decía, este profesor decía, bueno, la gente de extrema derecha se levanta el fin de semana con ganas de hacer cosas. La izquierda no, la izquierda está como dormida en sus laureles, muy cómoda, y no está ofreciendo nada. O sea, hoy en día es mucho más fácil y más motivante ser de extrema derecha que de ser de la izquierda, de centro izquierda. Y eso es verdad. Yo sentí que el presidente no habló de cómo él entiende el futuro de la política en la izquierda. ¿Cuál es el plan de la izquierda? ¿Cuál es la mirada de la izquierda que la hace ser distinta a una derecha tradicional o a una extrema derecha que está ávida de poder y con buenos argumentos además, y que empatiza muy bien con la opinión pública, con los ciudadanos? Yo eso lo encontré, lo eché de menos. Yo creo, yo esperaba eso porque además Ya. le hubiera echado una manito obviamente, a la primaria de su sector político. Y eso no lo hizo. Yo creo que ahí quedó al debe. Mira, yo lo interpreté, yo creo que intentó hacerlo, pero no le resultó con el énfasis que a lo mejor era necesario para el contexto electoral. Él en algunos párrafos trató de generar esta distancia o esta diferenciación ideológica entre el progresismo y la derecha, hablando del medio ambiente, de la importancia del Estado, pero es un poco un discurso aprendido, ¿no? Que se escucha de manera reiterada cuando habla la gente de la centroizquierda, que prende poco, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Marco, ¿cómo lo analizas tú desde esa perspectiva? También considerando de que, claro, estamos en un contexto de primaria, un contexto electoral, si es que esto mueve la aguja o no, más allá de las aprobaciones circunstanciales que suben. La Academ subió 5 puntos, pero generalmente los presidentes suben en aprobación luego de sus cuentas públicas por algún momento, no es algo novedoso tampoco. Yo diría que la cuenta pública estuvo marcada por dos aspectos del relato, ¿no?
por un lado la contención, ¿no? Y por otro lado el intento, lo decía Cristian, de reposicionamiento, ¿no? Recordemos que este gobierno transitó desde una épica, ¿no es cierto?, que se perdió entre medio, ¿no?, producto de los procesos constituyentes. El gobierno se quedó sin proyecto político muy temprano, a los 6 meses lo perdió, producto de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre del 22. Por lo tanto, esa épica se ha ido extraviando y ha tenido que enfrentar también al desgaste de lo que es la administración de gobierno. Entonces, de alguna manera, esta cuenta pública estaba como en el medio, ¿no? Entre una épica perdida y un tener que hacerse cargo de la administración después de casi 3 años y medio, ¿no es cierto?, que tiene evidentemente desgaste. Yo considero que evidentemente hay, por lo tanto, elementos que son interesantes del punto positivo, diría. Hubo un marco narrativo claro. Creo que las 4 seguridades que abordó, y lo planteó así, ¿no es cierto?, le permitieron ordenar muy bien lo que iba a decir al país, teniendo como propósito esta idea, como digo, de la contención, la seguridad ciudadana, la seguridad social, económica y democrática, ¿no? Le permitieron una estructura comunicacional que permitió de alguna manera instalar algunas certezas frente a lo que es la desconfianza y el malestar. Hay un reconocimiento al realismo político, lo decías tú, Fran. Desde el inicio el presidente planteó, ¿no es cierto?, esta dificultad que tuvieron para gobernar, ¿no es cierto?, esta idea de que al final del día la realidad es la única verdad y por lo tanto tú tienes que gobernar el país que te tocó, no el país que tú querías gobernar, con los problemas que tú querías gobernar, sino que tenías que gobernar con los problemas que tú tenías. Por eso que la primera seguridad con la que parte el discurso, la cuenta pública, es la seguridad, ¿no es cierto?, ciudadana, ¿no? Es cómo enfrentar el miedo, el temor a lo que nos está pasando desde el punto de vista de la crisis de seguridad, y con esa seguridad justamente en la que parte. Hubo una defensa de las reformas sociales, un llamado a defender la democracia, interesante, pero los puntos débiles o ausencias relevantes yo también anoto lo que tú, Fran, y Cristian plantean, ¿no es cierto? Creo que hubo escasa capacidad, no sé cómo lo va a ver Cristian, pero escasa capacidad de movilizar emocionalmente, ¿no? No me pareció que fuera una cuenta muy movilizadora desde el punto de vista de las emociones, salvo el momento de hablar de la reconversión, porque no es que se cierre Punta Peuco, ¿no? Se va a reconvertir en un penal de otras Sí. características. No es cierre, pero bueno, eso generó un poco de interés de parte, me imagino, de los que estaban allí por los aplausos. El anuncio, ya que sabíamos que era una iniciativa que se había enviado durante la semana del aborto legal, ¿no es cierto? De alguna manera fueron el aspecto importante, pero no vi una épica o conexión simbólica fuerte, ¿no? Y eso lo vinculo con lo segundo o lo tercero y con lo que ustedes decían, ¿no? Yo no vi una, vi más bien una dificultad para proyectar un futuro político, ¿no? A pesar del esfuerzo, como tú decías, Fran, no logró instalar con claridad una continuidad programática. Eso no quedó claro, la continuidad programática, y tampoco quedó claro un liderazgo natural de Boric, ¿no? No vi en lo que él dijo, ¿no es cierto?, con claridad que él siga después del 11 de marzo del 2026, ¿no es cierto?, teniendo un liderazgo claro, entre otras cosas porque, como suele ocurrir, cuando hay un vacío, los vacíos alguien los llena, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los vacíos del liderazgo siempre son llenados por otros líderes. En el Frente Amplio hay muchos, ¿no es cierto?, muy jóvenes también, al igual que el presidente, que pueden jugar ese rol. Pero eché en falta, yo diría, este elemento que ustedes apuntaban, porque el presidente se cuidó. O sea, esto no es casual, esto es, por eso decía al principio que, en mi opinión, aquí hubo un relato que tuvo elementos de contención. El presidente se cuidó de no caer en una posibilidad de que lo acusaran, ¿no es cierto?, de intervención electoral, haciendo demasiados guiños al oficialismo o a algunos candidatos del oficialismo, ¿no es cierto? En el caso de la crítica muy dura que hizo al gobierno de Israel, ¿no es cierto?, no al Estado ni al pueblo israelí, sino que al gobierno.
fue muy enérgico en ese punto. Lo mismo respecto de, como decía antes, de la reconversión de Punta Peuco, en el tema de las licencias también. Pero eché en falta mucha mayor claridad respecto de proyectar un futuro político y también ese aspecto, ¿no es cierto?, es lo que vamos a tener que ver cómo influye en los 28 días que restan de aquí a la primaria del oficialismo, ¿no es cierto?, el próximo domingo 29 de junio. Entonces, yo diría que esos elementos es lo que me llevan a mí a hablar de que en realidad la cuenta pública estuvo muy marcada por este relato de contención y de reposicionamiento, ¿no? Eso es lo que intentó hacer el gobierno, un buen cierre de lo que fue el balance, un cierre institucional, ¿no es cierto? Bien hecho, bien logrado desde el punto de vista de la estructura de la cuenta, pero con algunas sombras, ¿no es cierto? O menos luces, vamos a decirlo así, respecto de estos aspectos que ustedes también señalaban sobre el tema de la dificultad para proyectar un futuro político. Ahora, perdona, Marco, ese relato que tú planteas que es correcto, es el antirrelato, ¿ah? Es el antirrelato que la política ya hace décadas está viviendo, que es la cosificación de la política como gestión pública, ¿ah? Es el presente por sobre el futuro, ¿ah? Es la falta de imaginación de repensar el futuro en función del presente y lo que siempre hemos hablado de las listas de compra. Los electores se acostumbraron, los electores dentro de una sociedad de consumo, se acostumbraron a una lista, a una oferta, con un ofertón político que le haga sentido cada proceso eleccionario, que le haga sentido y eso lo que ha hecho es cosificar la política. Y en eso comparto contigo plenamente, pero es una realidad que la política está viviendo ya hace décadas, ¿ah? La falta de imaginación, la falta de de reinventar el futuro. Desde ahí también, por ejemplo, que personas como Trump y todos los empresarios, Jeff Bezos y todos los empresarios que están detrás de Trump, están viendo el futuro de una forma distinta, ¿ah? Están proponiendo un futuro de acuerdo a su mirada económica, a su mirada como estilo de vida, a su mirada desde el poder, esa tecnocracia que está controlando el mundo a través de un algoritmo, pero tiene una oferta, ¿ah? Se están imaginando el futuro, incluso se lo están imaginando los grandes millonarios de Estados Unidos, se están imaginando incluso fuera de Estados Unidos, fuera de este planeta, ¿ah? Con proyectos en Marte y muchas cosas. Pero la izquierda está carente de esa imaginación, pero en general el sistema político chileno no tiene esa imaginación. Hay que ir para atrás nomás y mirar las cuentas públicas del expresidente Piñera. También Claro, era una lista, era un listado de cosas que hacían, pero ¿dónde está el futuro? ¿Ah? ¿Dónde están sí, las cosas que hay que cambiar La pensando a épica. largo plazo? La épica, eso no Tienes existe. un punto respecto de eso, porque los prospectivistas, ¿no es cierto?, los que se dedican a la prospectiva, dicen que el futuro se construye ahora, no cuando llegue el futuro, ¿no es cierto? O sea, por eso tiene sentido lo que tú dices respecto de la visión del futuro. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en que no podíamos esperar una lista de supermercados porque es un gobierno que está de salida, es un gobierno que le quedan 9 meses de mandato, lo dijo el propio presidente, y son 9 meses son 9 meses, descontemos enero y febrero, ¿no es cierto? Por eso que el futuro era la apuesta narrativa, el proyecto Claro, futuro. Eso no estuvo por eso, porque presente. lo que se buscaba, pero la apuesta narrativa lo que buscaba era un cierre institucional respecto de lo que había hecho este gobierno o lo que va a terminar de hacer cuando deje la moneda. Y yo creo que desde ese punto de vista del cierre institucional está logrado, porque lo articula bien desde el punto de vista del relato con estas 4 seguridades, le da sentido. Pero claro, no hay una proyección, lo que estamos planteando, creo yo, no hay una proyección del futuro. Creo que perdió esa oportunidad de decir un poco para dónde debemos ir como sociedad. No una lista de cosas que haya que hacer, sino que un poco mirar hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Porque claro, la herramienta discursiva de las 4 seguridades lo que hace en el fondo es reposicionar el rol del Estado frente a este mundo de incertidumbre. Quien te puede entregar certezas, ¿no es cierto?, es también esta acción estatal, esta acción de protegerte. El concepto de seguridad es lo que te plantea, son cómo los vamos a proteger en estos 4 ámbitos, y eso es lo que hemos hecho durante este gobierno. ¿Y quién los protege? El Estado, ¿no? Más allá de la acción de un gobierno. Pero quizás faltó un poquito
Y por eso insisto en la idea de contención, porque el discurso, el presidente estuvo contenido en la última parte cuando hablaba sobre Israel, ¿no? Sí. Como dicen los expertos, ¿no es cierto?, en imagen, lo que proyectaba el presidente era que a lo mejor quería decir una cosa distinta de la que dijo ahí. O que ¿No? Pero quería decir estaba muchas contenido cosas respecto más. de eso, ya sea porque estaba emocionado por el tema que estaba tratando, pero eso se veía cuando uno observaba a través de la imagen, ¿no es cierto? Cuando tocó justamente el tema de la situación o de la posición de Chile respecto del gobierno de Israel. Ese punto es bien interesante, ¿no? Porque habla del gobierno y él hizo la Sí. distinción respecto del Estado y del pueblo israelí. Son dos cosas distintas y fue importante que se hiciera esa distinción. Mm. Oye, para cerrar el tema de la proyección a futuro de la figura de Gabriel Boric, Cristian, a mí lo que me pasaba ayer era de que ¿cómo vemos al progresismo después del 11 de marzo del 2026? ¿Con qué figuras a la cabeza? Aparte de Gabriel Boric terminando su mandato, ¿qué pasa si es que pierden la presidencial? Carolina Toá estaría en esa posición de seguir liderando al sector, si es que ella es la persona que va a ir a primera vuelta y pierde la elección presidencial. ¿Podría ser una figura? A mí me da la impresión de que no. Entonces, No, no, ¿cómo ves no. el tema de Son los todas figuras que líderes? han de salida. ¿Cómo ves Mira, el ayer tema de salió los la encuesta, liderazgos? sí, mira, ayer salió la encuesta Pulso, y donde mejor marca Toa es justamente en personas mayores ya. Estoy hablando de 50 años para arriba. Eh, por lo tanto, y hay una generación de recambio, ya lo hemos dicho, por algo también llegó al poder el gobierno de Boric. Es una generación de recambio y la gente quiere un cambio. Y si van a votar de repente por un cast a futuro es porque también quieren un cambio, aunque sea una figura política muy antigua ya y desgastada, pero quieren cambio, la gente quiere cambio, no está contenta con su situación actual, están buscando reemplazos. Creo que en eso el potencial que tiene probablemente el Frente Amplio, como tú lo planteas en algún momento, Fran, es que tiene más figuras hoy por hoy en la palestra de potenciales políticos que lideren el sector de la centroizquierda. Bodanovich, ¿cierto? Por ejemplo, también, digamos, también probablemente Jara. Jara creció mucho en la encuesta en la Pulso, por ejemplo, creció bastante. Hay figuras ahí también la misma Camila Vallejo, aunque siempre reniega el poder, que está cansada y todo eso con la política, pero es una figura interesante, joven. Yo creo que hay figuras interesantes en la izquierda que están ahí en proceso, y por eso que era tan importante esa narrativa final del presidente del futuro, para darle un poco un colchón, un marco teórico, o la idea fuerza, cuando uno habla de comunicación, ideas fuerzas relevantes para lo que viene. Pero lo que viene claramente es el cambio, y yo lo veo más claro en el Frente Amplio que en el PS, que en el PC probablemente, mejor ni hablar de la DC o el PPD, Mm. porque tienen figuras. El Frente Amplio tiene menos estructura, es menos vertical, es bastante más, como un partido joven, es más horizontal en su gestión política, es más fácil llegar a los que están, a los príncipes, entre comillas, es mucho más fácil acceder. La estructura de poder y jerarquizada que existe en el PS hace muy difícil que las juventudes del Partido Socialista puedan acceder al poder. Hay mucho príncipe ahí afincado en el poder, y eso pasa también con el PPD, también pasa lo mismo. Entonces, en definitiva, yo creo que el partido que tiene más potencial en capacidad de entregar rostros a futuro va por ahí. Va por ahí frente a un gobierno de derecha, el que venga. Entonces, o frente a un Congreso totalmente cargado a la derecha. Frente a eso, creo que las figuras van por ahí. Pero básicamente porque son nuevos, son jóvenes, no están desgastados como imagen, y tienen una estructura de poder dentro del partido de Frente Amplio que lo hace bastante más móvil, más movible. ¿No? Pero no están afincados ahí, no hay nichos de poder todavía tan fuertes como lo existen en los otros partidos de la izquierda. Mm. Lo mismo también pasa en la derecha, la derecha tradicional. Está lleno de príncipes, está lleno. Está lleno de príncipes, de cuotas de poder, de personajes inamovibles.
pasa, es parte de las estructuras naturales del ser humano, organizacionales, se da también en las empresas muchas veces, está eso, es parte de nuestra naturaleza. Eso yo creo que por ahí va el tema, yo creo que hay que mirar con atención más bien al Frente Amplio, lo que no quiere decir que no puedan salir figuras de otros lados, pero creo que el Frente Amplio que tiene figuras potencialmente más manejables, y quizás también el PC, Mm. Marco, ¿cómo pero lo no ves? veo mucho más allá. Marco, ¿cómo lo ves tú? Sí, ahora eh, yo pondría un signo de interrogación porque Mm, vamos a ver cómo le va al Frente Amplio en las elecciones parlamentarias, ¿no? así es. Ese es un test importante porque Mm, ahora tienen que asumir el desgaste también y el costo, ¿no? De haber sido gobierno. Ser Mm, gobierno tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas en el sentido de que los ciudadanos cuando evalúan a un gobierno, ¿no es cierto?, en una elección parlamentaria, como coincide con la de cambio de gobierno, es una herramienta importante que los ciudadanos usan para evaluar a los gobiernos también, y por lo tanto puede haber un voto de castigo, no lo sabemos, pero que se pueda expresar, ¿no es cierto?, que signifique una recomposición de lo que pueda ocurrir en la izquierda, ¿no? mm, El Frente Amplio es un partido de izquierda, no le gusta representar al centro, ¿no? Y por lo tanto, esta idea del progresismo, de la izquierda y de la centroizquierda son conceptos que de repente lo hacemos como uno, pero hay que hacer alguna diferenciación. Entonces, yo diría que vamos a ver cómo le va al Frente Amplio en la elección parlamentaria en términos de por el desgaste natural que tiene el haber sido gobierno, ¿no? mm, Es mucho más fácil criticar, digamos, tener una posición dura que administrar el poder, ¿no? Cuando tú administras el poder, eres el responsable de las decisiones y por lo tanto tienes que asumir también esos costos. Cuando eres oposición, cuando eres crítico, es mucho más fácil que cuando tú administras el poder. Por lo tanto, ese es un aspecto importante. Ahora, evidentemente, si la izquierda y la centroizquierda son derrotadas en 165 días más, ¿no? mm. Porque la elección presidencial es en 165 días más. Si la izquierda y la centroizquierda es derrotada, el oficialismo es derrotado, esto va a generar una recomposición de ese sector político, ¿no? Se van a tomar decisiones de alianza, en fin, mm, va a haber un profundo rebaraje, por lo tanto, creo que es un escenario todavía muy abierto para poder pronosticar qué es lo que ocurra. Si ujú. miramos lo que pasó en España con Podemos, que es más o menos, y a Cristian que le gusta la política española, ¿no es cierto?, es bien parecido al Frente Amplio chileno, más parecido que al Frente Amplio uruguayo, que el Frente Amplio uruguayo tiene esa misma denominación, pero es muy distinto al Frente Amplio chileno, que se parece más al Podemos español, ¿no es cierto?, antes de que se fusionara con los otros movimientos. Entonces, es un escenario bien interesante, ¿no? Porque vamos a ver si se produce efectivamente este rebaraje, si es que la izquierda y la centroizquierda y el oficialismo fueran derrotados en 165 días más, porque no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo que si gana Matei, que gane, ¿no es cierto?, Kast la elección presidencial. Por lo tanto, también ese es un factor que vamos a tener que tener en cuenta, pero esto todavía está muy abierto, muy incierto respecto de cómo será el país en 9 meses más cuando el presidente Gabriel Boric deje la moneda el próximo 11 de marzo. Mm. Sí, Oye, Fran, sí. Tú hablabas de las figuras, ¿ah? Es que me quedo dando vuelta con eso. La política hace rato ya que es el producto político, ¿ah? Que es el candidato. Normalmente en la elección de honorables, de diputados y senadores, eh, no pesa tanto el rostro, ¿ah? En las presidenciales sí pesa mucho el rostro, el que es el candidato presidencial. Y si la gente, esa persona la quiere, le cree, la estima, le cede su parte de su futuro a través de un voto, se lo cede, le da el voto de confianza y lo elige. Eh, en las parlamentarias en general es más confuso, porque como son muchos candidatos también, la gente no alcanza a asimilar un poco
efectivamente no alcanzan a asimilar el rostro, el nombre que hay detrás del voto. Y claro, votan más que nada por el sector político. Y en eso Marcos tiene razón. ¿Ah? La gente efectivamente va a demostrar qué tan potente es el Frente Amplio, qué tan potente es el PC, qué sé yo, o las alianzas que se hagan para las parlamentarias. Pero sigue siendo muy importante la capacidad de fabricar, de producir, de procesar rostros, candidatos en la política. Y eso es una actividad que la política hace rato, y hablo en general de los partidos políticos, hace rato dejó de lado. La UDI, en la década de fines de los 80, comienzos de los 90, tuvo una capacidad de producir rostros importantes para la derecha, y después perdió esa capacidad. Entonces, hoy en día uno ve en general bastante mediocridad en la reflexión, mediocridad en el discurso, en la capacidad de oratoria, en la capacidad de mirar el futuro en todos los sectores políticos. Son todos tremendamente cosificantes en su respuesta. Todos piensan en el presente, nadie piensa en el futuro, cómo abordar el futuro. Y eso pasa porque el material humano, el candidato, el rostro político, es de baja calidad. Entonces yo creo que más allá de lo que venga, si se produce una gran crisis, con una gran derrota de la centroizquierda, como decía Marco, una hipótesis que es muy probable que ocurra, en esa gran crisis yo creo que lo más importante es ver cómo los partidos políticos han sido incapaces de generar tiraje a la chimenea. O sea, estamos viendo como ciudadanos, no como analistas, como ciudadanos, estamos viendo las mismas caras que ya vienen de fines de la dictadura, o sea, pasado 40 años. ¿Ah? Sí. Y vemos los mismos rostros. ¿Ah? Y los nuevos no tienen mucho peso. O sea, ayer cuando veíamos la cuenta pública, yo sabía perfectamente bien, y también Marco lo sabía muy bien, me atrevo a decir, perfectamente bien cuál iba a ser la respuesta. Era un libreto aprendido. El presidente va a decir todas estas cosas, la oposición va a decir todas estas cosas. Hoy fue Boric, antes fue Piñera, futuro será otra persona, pero es una mecánica súper aprendida, bastante fome, que le resta interés a la política, pero por sobre todo te resta interés de participar en política. Entonces te lleva a que tienes muy mal material humano hoy en día en política. Hay en verdad muy mala calidad de políticos. ¿Ah? Y eso es un trabajo que va a tener que hacer la izquierda, más allá de encontrar un marco teórico de cómo enfrentar el futuro con un proyecto, que es un problema no solamente en Chile, sino de la izquierda en general, en el mundo, de la centroizquierda. La socialdemocracia se comió a la izquierda. ¿Cómo va a enfrentar ese futuro? ¿Cómo va a enfrentar ese futuro? ¿Con qué persona? Y creo que en ese es un trabajo súper importante, que lo tienen todos al debe, ¿eh? Todos los partidos, todos los sectores políticos. Pero bueno, yo creo que gran parte de la crisis se va a resolver también viendo qué personas pueden en el futuro abordar las grandes responsabilidades de los sectores políticos. Sí, bueno, lo del libreto aprendido lo veníamos comentando ya hace semanas cuando pensábamos y proyectábamos las reacciones de la cuenta pública. Obvio. Así que claro, sí, era bastante evidente que así iba a suceder. Oye, para irme a un punto específico, ¿qué les pareció el tema de Punta Peuco? Esta orden del presidente Boric de modificar el decreto que lo creó como un establecimiento especial, ahora se transformaría a un penal común. Eso en la práctica quedaría, en términos de cómo se materializa eso, queda a manos de Gendarmería. Hoy día en la mañana escuchaba al ministro Luis Cordero decir que uno de los cambios muy básicos que pueden suceder es que al penal ingresen reos de otras características, pero más allá de eso es poco probable que quienes hoy día están ahí se muevan o haya algún cambio muy excepcional al respecto. La ministra Aysén Echeverri también hoy día en la mañana, vocera subrogante de gobierno, señalaba que también se traducía en un simbolismo importante que finalmente invita como a pensar en los consensos sociales que hay al respecto, que no se justifica en términos simbólicos que hoy día tenga esa calificación de penal especial con la cual se creó. Y ayer también se recordaba bastante el episodio que vivió la expresidenta Michelle Bachelet a propósito del abrazo efusivo que le dio el presidente al principio, cuando a las últimas horas de su gobierno ella intentó cerrar Punta Peuco y el ministro Jaime Campos de Justicia en ese entonces no quiso firmar el decreto porque no le parecía pertinente. Entonces viene un poco a cerrar también esa aspiración que tuvo Michelle Bachelet en un momento cuando cerró su segundo gobierno. ¿Cómo lo ven? En términos simbólicos, yo creo más que todo. Marco. Es una medida simbólica. El efecto que pueda tener materialmente hablando, ¿no es cierto? Es bajo porque no se, hasta que esa gente se muera, ¿no es cierto? No, los que están sobre todo con largas condenas,
no van a poder salir de ahí. Se va a producir un recambio, me imagino yo, en la medida que eso vaya ocurriendo naturalmente y podrá ingresar otro reo. Recordemos que tenemos altas dificultades en Chile para recintos penitenciarios que puedan albergar a reos de baja peligrosidad, ¿no es cierto? Salvo Capitán Llaver en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, que están siendo procesadas, no hay un espacio efectivamente que reúna las condiciones de dignidad para poder cumplir, ¿no es cierto?, las medidas cautelares que obligan, ¿no es cierto?, las más gravosas que obligan al encierro en recintos penitenciarios. No disponemos de eso y probablemente en eso se esté pensando. El efecto práctico, como digo, es poco, ¿no? Esto es una reconversión, pero evidentemente es una señal de símbolo. En medio de una cuenta que, como decíamos, no tuvo mucha épica, ¿no? Esta señal creo que va en esa dirección, en la dirección de intentar de alguna manera dar una señal simbólica importante, porque como decíamos, yo eché en falta mayor conexión simbólica con la ciudadanía, ¿no? En la última cuenta pública. Y por lo tanto, esto lo que busca justamente es o va en esa dirección de lo que estamos comentando. Pero la materialización, ¿no es cierto?, es bien poco lo que se pueda hacer. Hubiera tenido mucho más impacto una medida de mayor, digamos, profundidad. Probablemente si no se hizo es porque no se podía hacer, ¿no? Me extrañaría que si este gobierno pudiera haberlo hecho, no, es que hay dificultades que impiden hacerlo y por eso ahora entendemos de mejor manera por qué en su momento la expresidenta tampoco pudo proceder con el cierre de este penal, porque deben haber razones legales, ¿no es cierto?, que no hacen fácil esto. El propio ministro lo decía también ayer a la salida, después de que Chile no está en condiciones de desprenderse de recintos penitenciarios porque tenemos un déficit de este tipo de recintos. Por lo tanto, creo que ahí vamos entendiendo de mejor manera cómo las decisiones que no se pudieron tomar en su momento tenían algún asidero, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la legalidad, ¿no? Porque si hubiera habido la posibilidad de hacerlo, probablemente el gobierno hubiese planteado el cierre, pero lo que planteó fue una medida muy distinta, que es la reconversión del penal de Punta Peuco, no el cierre del mismo, lo que da cuenta, como digo, de que muchas veces hay ciertos límites dados por las reglas del juego que impiden tomar las decisiones que los gobernantes quisieran. Por tanto, creo que esto tiene un efecto más simbólico que práctico en relación a esta medida anunciada por el presidente. Aún así, a pesar del bajo impacto que tendría, en términos prácticos me refiero, Evelyn Matei como que se burló al respecto, dijo, oye, sí, tremendo anuncio, vamos a ver si lo hace y no me costaría nada revertirlo. Ahora, yo no me imagino si es que es presidente de Chile revirtiendo una medida como esta por el peso, claro, por la propia carga simbólica que representa, como... Fran, por eso mismo, es que eso es lo que iba a decir yo, por eso mismo que lo que dice el presidente efectivamente es simbólico, pero más que simbólico es tremendamente astuto, tremendamente pragmático y práctico, porque sacó al pizarrón a varios. También sacó al pizarrón al presidente Esquella, al presidente de Republicano, a la Matei también la sacó al pizarrón, la obligó a opinar de algo. Y eso es interesante, porque en el fondo lo hemos dicho muchas veces, que la socialdemocracia, y este fue un gobierno socialdemócrata, o es un gobierno socialdemócrata, esencialmente, lo que ha hecho muchas veces es confundir al electorado porque ha equiparado un poco a lo que es la centro-derecha en muchas cosas. Ideológicamente hablando, en términos de diferenciación política, en términos de planes de gobierno, son muchas veces muy parecidos. La socialdemocracia le ha restado diferenciación competitiva a la izquierda. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un presidente de izquierda como es marcar diferencias. Y cuando habla de Punta Peuco, lo que está haciendo
Y tiene toda la razón Marco, efectivamente mayormente lo práctico puede que no pasen muchas cosas, pero desde lo simbólico y lo práctico está diciéndole a la gente, como lo dijo toda la parte final de su discurso, votar por la derecha no es lo mismo que votar por la izquierda, y aquí están los tres ejemplos: aborto, Israel, Punta Peuco. ¿Ah? Y esas son las cosas que nos diferencian a unos de otros, que es súper importante decirlo, porque finalmente la opinión pública está muy confundida. Sienten que todos los políticos sienten que que la senadora, ex senadora Bodanovich, podría ser perfectamente el senador Galilea. ¿Ah? Como que se netean, siempre están muy parecidos en todo lo que opinan, hay mucho consenso en muchas cosas a veces, y eso confunde. Entonces yo creo que lo que buscó el presidente en eso, más allá de lo simbólico, es algo práctico. Oye, somos distintos, aquí está el ejemplo, Punta Peuco, y además obligó a la derecha a opinar sobre un tema que le es complicado, porque, seamos sinceros, la derecha está llena de parientes políticos ideológicamente hablando, dentro del penal de Punta Peuco. Y ahí está. ¿Ah? Entonces ahí salió la candidata Matei a decir algo, que ella lo iba a cerrar, podría cerrarlo. Después también hoy día en la mañana escuchaba a Galilea, presidente de RN, diciendo algo parecido. ¿Ah? Entonces lo saca al pizarrón y te marca diferencia en un proceso de primarias, pero sobre todo presidencial. Mm. Oye, dicho eso, Es interesante en el fondo, es Sí, interesante lo que planteó. sí, sí, y sobre todo el tema de, yo lo mencionaba al principio, que hizo el intento de marcar una diferenciación con este tipo de temas, Mm. para tratar de decir, oye, no es lo mismo votar por A que por B, a propósito de cómo la ciudadanía está leyendo la política hoy día. Oye, Mm. para cerrar, temas que van a quedar pendientes, en estos 9 meses que quedan por delante, que están en tramitación, que podrían llegar a ver la luz, como el proyecto que pone fin al CAE. También instaló el tema de la ley de aborto con plazo, que evidentemente no tiene el espacio para tener una tramitación expedita en este periodo, pero por lo menos las expectativas son instalar el debate y no negarse a discutir. Habló también de reforma al sistema político, pero sin decir mucho, sino que más bien reiterar algo que el ministro Elizalde ya había dicho en los últimos días, que están preparando el ingreso de este proyecto, que modifica el proceso de conformación de partidos políticos, pero nada sobre la Mm. reforma que está hoy día en el Senado y que todavía no logra ser votada en ese espacio. ¿Cómo lo ven ustedes respecto a esos temas que quedan por delante en estos 9 meses? ¿Qué puede pasar? ¿Son relevantes o no? Marco, para ir cerrando. Sí, yo creo que en estos 9 meses, poco, insisto, 9 meses Mm. mentirosos porque son menos en realidad, Sí. lo que el presidente puede efectivamente hacer. Estaba viendo, pues, me parece que la encuesta CADEM, sí, mostraba el acuerdo o desacuerdo con algunas de las medidas anunciadas por el presidente. Y Mm. las que más tienen acuerdo, estaba mirando acá, la construcción de la estación de metro al aeropuerto, ¿no? Un 87%. Una ley de salacuna universal, También. 81% de acuerdo. El tema de incentivar la contratación de mujeres y jóvenes, también un alto porcentaje, 72%. El proyecto de ley que regula y facilita la fertilidad, la fertilización asistida, 68%. Proyecto que pone fin al CAE, 66%. Después la ley de inteligencia económica que permite que se levante el secreto bancario, lo planteó con bastante fuerza, pero ahí tiene solamente un 63%, y luego debajo del 50%, 47, la ley de aborto libre hasta 14 semanas, y el apoyo de personal de defensa que se encuentra en la Embajada de Israel. O sea, si se dan cuenta, lo que conecta más con la gente son cuestiones concretas que le tocan, como decía Cristian, el presente, ¿no? O sea, la Cotidianas. cotidianidad, el Mm. poder llegar al aeropuerto, el día que mucha gente tiene posibilidades de viajar dentro de Chile y fuera de Chile, no solo los que tienen licencias médicas, sino que el resto podemos también viajar, y por lo tanto la conexión al aeropuerto es una cuestión muy, muy, muy importante. O sea, el O sea, 87%, sería pero la fertilización maravilloso. asistida, Mm. el tema de la salacuna, en eso puede haber más niveles de consenso en el Congreso para poder, ¿no es cierto?, avanzar legislativamente y de que el presidente pueda ver alguna de estas iniciativas. Está claro que respecto de las otras que estaban por debajo del 50% de aprobación por parte de la ciudadanía, evidentemente va a ser muy difícil poder avanzar
se va a poder discutir y conversar. Lo decía el presidente de la Comisión de Salud del Senado ayer, el senador Flores, que capaz que ni siquiera en el caso del tema del aborto, siendo un tema del aborto legal de 14 semanas, siendo un tema que puede ser debatible, discutible, ¿no? Probablemente ni siquiera pueda avanzar, ¿no es cierto?, en la idea de legislar. Entonces hay que estar atento a eso y por lo tanto lo que el presidente sí pudiera concentrarse y debiera poner mucha atención son aquellas iniciativas que, como él decía, logren ciertos niveles de consenso en la sociedad, ¿no es cierto?, que conecten con la voluntad política del Congreso, ¿no es cierto?, y que permitan efectivamente abrir una ventana de oportunidades para que tengamos una política pública en el tema del acceso a los mecanismos de fertilización o a la sala cuna, ¿no es cierto?, universal y todas las otras medidas que van en esa dirección. Cristian, para cerrar. Sí, no, Marco hablaba de conectar. A ver, vamos a ver en unas semanas más quién va a ser el rostro de la centroizquierda. Las presidenciales, ¿cierto? Más adelante vamos a saber también quiénes van a ser, cómo van a ser las parlamentarias, en términos de las coaliciones, cómo se van a armar. Sí. Yo creo que en ese sentido, si yo trabajase en el gobierno, yo trataría de ver todas las cosas que, si yo estuviera en el gobierno, obviamente de hacer todas las cosas bien, que fortalezcan la posición del candidato o candidata elegida en las primarias, a pesar. Sabiendo que quedan pocos meses, no son 9 meses como señalaba muy bien Marco, son bastantes menos en realidad. Entonces yo básicamente trabajaría temas que causen daño a la derecha, a quien salga por el lado de derecha finalmente, causar daño por ese lado, y también temáticas, conceptos que reafirmen un poco el ideario un tanto confuso hoy en día de la izquierda, pero que lo reafirmen. Ejemplo, aborto, ejemplos a la cuna universal, que son temas de derechos sociales muy propios más de la izquierda. Yo trataría de hacer un mix de elementos violentos para los candidatos de la oposición y favorables para, obviamente, el candidato o candidata oficial, oficialista, dado que la pelea va a ser bastante dura y las encuestas marcan hace rato ya una profecía casi autocumplida a esta altura del partido. Entonces, pro un gobierno más bien de derecha o extrema derecha. Entonces, creo que hay que ser muy práctico. Como señalaba bien Marcos también, no van a aprobar nada en el Parlamento, van a seguir obstruyendo lo más posible. No hay mayoría, así que creo que en eso no hay mucho futuro. Creo que hay que elegir los grandes temas para hacer más eficiente la campaña electoral para el oficialismo, así de simple. Perfecto, nos quedamos entonces con las recomendaciones de Cristian Leporati para los asesores de la moneda. Es un buen punto porque va a haber un cruce interesante entre lo que pase en las primarias, cómo se configura la primera vuelta, con todo lo que tenga que ver con la gestión del gobierno en el Congreso. El trabajo del ministro Elizalde también va a ser importante. Y a propósito del tema del sistema político que mencionaba yo hace un rato, que no va a ver la luz así como están las cosas. Está bastante complejo y lo que nos dice harto respecto a cómo va a estar la gobernabilidad en el próximo periodo si es que no hay un avance en esa materia. Pero bueno, temas que vamos a seguir analizando durante los próximos días. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Muchísimas gracias como siempre por la conexión con nosotros, Marco Moreno, Cristian Leporati. Que tengan una muy buena semana. Igual, un abrazo. Chao, que estén muy bien. Yo también me despido de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Como siempre les digo, síganse informando con nosotros, revisen nuestra parrilla de newsletter. Por ejemplo, este lunes llega a sus correos aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile, y así como estamos en Valparaíso, estamos en otras regiones de donde pueden enterarse de las diferentes noticias a lo largo de nuestro país. Que tengan una muy buena semana y nos volvamos a encontrar el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.